Creo que fue un tema de suerte y fortuito. No había el boom del vino mexicano que hay hoy en día. O sea, cuando yo empecé a los 17, hace 17 años, había 3 o 4 bodegas mexicanas que sonaban. Una que se encontraba a lo mejor en Coso, que tenía muy buen portafolio de vinos y que sigue teniendo. Y era Casa de Piedra. Y a lo mejor un poco, o sea, más bien Chanic y Casa de Piedra en diferentes volúmenes, pero no había referencia al vino mexicano. Y cuando yo llego a Ensenada, a los 17 años antes de entrar a la carrera, conocí 10, 15 bodegas. Y estando en Guadalajara, empecé a comprar vinos. Bueno, primero asistí como a las catas y estudié para sommelier y luego a comprar vinos a los distribuidores de aquí. Soy José Bielma, manejo un fondo de capital de riesgo y te invito a conocer las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que luchan día a día por construir sus sueños. Bienvenido a Crónicas del Capital. Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación. En lo personal soy fan del mundo del vino y del mundo sibarita, del que tú eres el mayor exponente de Guadalajara, yo creo. No, hombre, también soy fan. Y agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. José, muchísimas gracias a ti y bueno, pues soy seguidor del podcast. Por eso pido rimbombantes y luego ya a ver cómo me va. Estaba haciendo un research que siempre hago ya mucho de lo que haces ya lo conozco porque tú me lo has platicado. Pero una cosa que se me había olvidado y hoy me acordé porque estaba haciendo research entre ayer y hoy. Y no me acordaba que habías empezado súper temprano tu carrera como emprendedor. Empezaste a los 17. Empecé a los 17 con Vinos Boutique, pero ya había empezado a vender desde antes. Medio a emprender muy casero y muy, o sea, empecé con unos jardines zen, como a los 15 años. O sea, en mi casa los veranos eran para trabajar. Entonces mi papá nos ayudaba y nos enseñaba a producir algo para vender, ¿no? Entonces a los 15 y 6 años trabajé un tiempo en cocina y luego vendí jardines zen, que son estos jardines japoneses para la paciencia y la tranquilidad. Pues no, nosotros vendíamos de madera y de mármol, eran como de 30 centímetros y traíamos la arena de Cancún y piedritas y conchas y después con 3 tipos de rastrillos y era para las oficinas, como un tema de paz en las oficinas y esos fueron los primeros productos que personalizamos, que hoy en día pues personalizamos o hacemos vinos en conjunto con muchos restauranteros o amigos, ¿no? Como vinos a la medida. Como vinos a la medida son... Como con tu propia etiqueta. Con tu propia etiqueta. O sea, por ejemplo, hacemos en conjunto, tenemos un proyecto con Viñas de Garza y La Docena, que son todos los vinos de la casa, ¿no? Que si bien empezó con 100 cajas, hoy en día pues vendemos 15 veces más y son vinos donde Alejandro, Claudio, Tomás van y se meten a la bodega y prueban y entonces Amado y yo y Amado pues tiene toda la parte del conocimiento y la bodega, entonces hacemos los vinos para la comida de La Docena, ¿no? Y no es tan común, o sea, es muy común que los emprendedores, muchos de los emprendedores que he entrevistado y con los que platico, casi todos empiezan muy temprano, pero haciendo cosas que al final no se van a dedicar a eso, ¿no? Es como un poco, pues una chambita, ganar experiencia, me obligaba a mi papá, le ayudaba a mi tío, lo hice con un amigo, y después ya termino haciendo otra cosa completamente diferente, pero tú curiosamente, básicamente, lo que empezaste a hacer de joven, de chico, de chavo todavía, es lo que sigues siendo hoy. Sí, tuve la fortuna de que mi hobby y mi pasión la encontré muy chico y luego hacerla negocio. Y los negocios donde colaboro son todos alrededor de la gastronomía y la hospitalidad. ¿Y cómo llegaste a eso? Por borracho. ¿Te gustaba el vino? No, porque por tragón y por borracho. Al final, Pues te gustaba la buena. pues soy de San Luis Potosí, me gustaba conocer puestitos y los sábados y domingos de comer con la familia y luego pues pedí diferentes cosas del menú para probar y preguntaba cómo estaban hechos. Después trabajé en cocina y luego en los viajes buscábamos lugares donde comer. Sabía como la regla de un fine dining, 3, 4 medios, pero que no importa desplazarte
2 horas o hora y media para comer y un par de lugares callejeros que dieran como, o sea, que comieran la identidad del lugar, ¿no? Y, y después eso se convirtió en viajes gastronómicos, ¿no? Sí, o sea, ¿pero lo tenías claro en ese momento? No, creo que fue un tema de suerte y fortuito. No había el boom del vino mexicano que hay hoy en día. O sea, cuando yo empecé a los 17, hace 17 años, había 3 o 4 bodegas mexicanas que sonaban. Una que se encontraba a lo mejor en Costco, que tenía muy buen portafolio de vinos y que sigue teniendo. Y era Casa de Piedra. Y a lo mejor un poco, o sea, más bien Chanique y Casa de Piedra en diferentes volúmenes, pero no había referencia al vino mexicano. Y cuando yo llego a Ensenada, a los 17 años antes de entrar a la carrera, conocí 10, 15 bodegas. Y estando en Guadalajara, empecé a comprar vinos. Bueno, primero asistí como a las catas y estudié para sommelier y luego a comprar vinos a los distribuidores de aquí para llevar a San Luis Potosí. Y mi negocio empezó en San Luis. O sea, a los 17 empezaste a... ¿En qué año fue eso? Pero no, 2010. en el 2010, a los 17, empezaste a pensar, oye, aquí no hay vino mexicano, nadie toma, ¿cómo le hago para traerlos? Fue como los restaurantes con los que iba mi familia, con los que iba los fines de semana cuando iba a visitar a mi familia, no tenían muchas opciones de vino mexicano y en Guadalajara había más. Entonces empecé a comprar aquí para llevar allá y empecé llevando una caja y luego 2 cajas y luego hacer ejercicios de estiramiento y entonces en lugar de 2 lleva 8 y luego 10 y luego cambia el coche por una camioneta donde quepan más y me iba los viernes y regresaba los domingos o lunes temprano y era un poco jugar con el crédito de 4 días, ¿no? Que me daba el distribuidor o pagaba con tarjeta y luego llegaba y la pagaba. ¿Y tú lo pagabas te lo pagaban en cash o te lo pagaban a consignar? No, lo pagaban en cash. Lo pagaban en cash y pues era este tiempo donde no estaban las facturas como ahorita y entonces, perdón, pero pues eran facturas de sillas, mesas, remodelaciones, ¿no? Un negocio más informal. Muy informal. Y en noviembre del 2010 consolidamos la empresa, se llama Vinos Boutique Mexicanos, y mi papá y yo, y se la compré a los años. Pero empezó como un negocio muy, muy informal y después el tiempo me fue llevando y obligando a buscar directo a las bodegas, a hacer eventos en Guadalajara, a vender cada vez menos en San Luis y a ampliar mi portafolio de clientes, ¿no? Y cuando empezabas a los 17 y llegabas a querer vender vino en esos restaurantes, me imagino que ibas con el dueño del restaurante. Sí, con el dueño, pero, o sea, de todas las historias. Una vez llegué a vender vino y salí con novia, ¿no? O sea, una chava que tenía su restaurante muy padre, llegamos y los vinos y o sea, yo tenía 17 años, ¿no? Y después con los dueños de las bodegas, o sea, a ver, en San Luis no hay mucha referencia de vinos, tus vinos no llegan allá, entiendo que vendes por volumen, pero véndeme 2 cajas o 3 cajas y yo te pongo los 3 lugares que hay en San Luis y dame crédito de 15 días o de 3 semanas, porque estar una semana en llegar y así fue creciendo Vinos Boutique, ¿no? ¿Y qué? Pero confiaban en ti, digo, me imagino que No, por la edad, que estás muy chavito, confiaban en ti tus proveedores, o sea, por un lado los proveedores y después tus clientes que te compraban el vino. pero primero empecé a vender a los amigos de mis papás y a los papás de mis amigos. Algo más orgánico. Como muy, oye, mira, prueba este vino y abría y les contaba la historia de quienes estaban detrás de los proyectos. Y me tocó esperar en una oficina 5 horas con un notario que hoy en día es gran amigo mío y maestro de vinos y los primeros grandes vinos los probé con él. Me dejó fuera de su oficina 5 horas, ¿no? Entonces, el güey llegaba y recibía gente y filmaba y yo estaba afuera con mi cajita de vinos y me compró por pena. Y ya que los probó, dijo, bueno, pues sí están buenos, ¿quiénes son? Y a ver, pásale. Y bueno, pues hoy en día, además de ser muy buenos amigos, todos los regalos de Navidad para la élite del Bajío, pues los compra él, ¿no? Ya. Nos los compra a nosotros. Y me imagino, empezaste así, después fuiste profesionalizándolo ya con las
directo con las bodegas y fuiste haciéndolo un negocio cada vez más formal. Sí, y también, o sea, yo estaba estudiando para ingeniero, o sea, soy ingeniero industrial, y en las mañanas estudiaba para ingeniero y en las tardes para sommelier, y entregaba vino y luego iba contra recibos porque no había ni tantas transferencias, o sea, SPAY como ahorita, y era un Cheque. tema muy de Sí. cheque y lo cobras a los 15 días y contra recibos los jueves de 11 a 2 de la tarde. Y entonces, muy empírico y muy de calle, empecé a comprar galletas y llevárselas a las personas que recibían los contrarrecibos. Y les decía, oye, ¿sabes qué? Tengo clase o tengo examen. Y me puedo recibir a las 2:30 de la tarde, lo que hago de la escuela para acá. Y entonces iba conociendo después a los dueños de los restaurantes y iba creciendo el tema del vino mexicano. Y así fue como tomando más forma Vinos Boutique. O sea, mientras estudiabas, seguías construyendo tu empresa. Mientras estudiaba, pues no seguía, iba empezando a construir la empresa. Pero, o sea, te estabas trabajando en la empresa Estaba mientras trabajando en la empresa, de forma paralela. exacto. Y estudié en el ITESO. Tienes que hacer todos estos como programas y proyectos sobre empresas. Tuve uno solo, que fue con Jesús de Cervecería Minerva, y todos los demás los hacía en Vinos Boutique. Y cuando digo, oye, pues yo tengo mi empresa, tiene 6 meses o un año, lo que fuera, pero no tengo colaboradores, ¿cómo me inscribo como empresa a formar parte del clúster de empresas que apoya el ITESO? Y entonces, no, pues serie de papeleos y mete aquí, mete allá. Y en un momento pues, teníamos 10 colaboradores en Vinos Boutique, amigos míos, y pagaba con chelas. Y así fuiste construyendo poco a poco. El enfoque del vino mexicano, ¿por qué era? O sea, ¿por qué con vino mexicano? Porque fue lo más cercano que tenía en ese momento, a lo que tenía acceso. Y tuve la oportunidad de conocer a muchos de los dueños de las bodegas. Y esas historias y esos pasos no sabíamos que existían, o no había este boom en el Valle de Guadalupe. Y la verdad es que era lo que me alcanzaba en el bolsillo. Y me enamoré del vino mexicano y de las historias y de los lugares, ¿no? Hice un poco de research. Me acuerdo mucho de mis clases de historia cuando veíamos la Nueva España y la colonia, ¿no? Del virreinato. Que México nunca tuvo una cultura de vino tan desarrollada, principalmente porque la política comercial, mercantilista y fiscal del Reino de España prohibió que se produjera vino en México más allá del uso de la iglesia, ¿no? Que en el rito católico utilizaban vino. Hubo un impulso muy grande por Hernán Cortés, donde por cada 100 indios se plantaban 1000 vides. Sí. Y después eso dejó de representar ingresos para la monarquía, porque se empezó a producir vino en la Nueva España. Hubo un decreto donde se prohibió el vino por Felipe II durante 200 años. Y después se volvió, o sea, en ese tiempo se hacía únicamente para el clero, que es la antigua hacienda de San Lorenzo, hoy en día Casa Madero en Parras. Y Santo Tomás, ¿no? no, Casa Madero en Parras es la bodega más antigua de toda América. Y los únicos que tenían permiso eran la iglesia, y después se levantó a los 200 años el tema de poder producir. Pero eso nos quitó pues, muchos años de investigación y de prueba y de conocimiento y de desarrollo. Las técnicas de... Que fue hasta finales de los 80s, cuando nacen estas bodegas con inversiones más fuertes como Montchanica en el 87, y lo que se vendía era vino de volumen, ¿no? Muy parecido a lo que sucedió en Estados Unidos hasta los 60s con Robert Mondavi. Me llama la atención, por ejemplo, que en Sudamérica, en Chile y en Argentina, por ejemplo, vas a un restaurante de allá y no hay vinos que no sean en Argentina argentinos y en Chile chilenos, ¿no? Y aquí en México vas a un restaurante de gama media o gama alta y pues tienen de chile de mole de manteca, tienen de España, de Argentina, de todos lados. Y a veces sí, muchas veces tienen vinos mexicanos, pero no es como en España o en Chile o en Argentina, donde el único vino que toman es el local, ¿no?
Sí, bueno, España. Es rarísimo que pidas un vino francés, ¿no? Exactamente. Si es un cierto restaurante. En restaurantes de cierto nivel seguramente Claro. en el menú de vinos tienen, pero en un restaurante normal no tienen vinos que no sean del país, ¿no? Y también estuve viendo el consumo, que en México se consume muy poco vino. Sí, siguiendo con este comentario, las bodegas en México producen muy poco, si lo comparamos contra las bodegas en el mundo. Pero producen muy poco porque el consumo es muy poco. O sea, ¿cuál es la razón por la que el Porque somos una industria creo que relativamente nueva. O sea, hablando de los 80s para acá, son bodegas de primera generación, o lo mucho segunda. O sea, Shanik, Hans Bakov Guerrero, el CEO de ahorita, es segunda generación. Mogor Badán sigue Natalia, hermana de Antonio, pero están ahorita la segunda generación empujado, pero no están encargados al 100%. O sea, somos una industria relativamente nueva. Para que nos demos una idea, en el país se producen alrededor de 4 millones de cajas, de 12 botellas de 750 mililitros. De esos 4 millones de cajas, la mitad las produce un solo jugador, ¿Qué es? Cheto. Y después está Santo Tomás, Madero, y en cuarto lugar, en tema de volumen, Monte Chanic. Pero entre la segunda, la tercera y la cuarta hay un gap del 300%. Y de Chanic para abajo, las bodegas hacen 30,000, 40,000, 20,000 cajas, que al final es cuál es tu costo de producción al tener mucho menos volumen. Entonces, Eso hace que los vinos sean más caros. costosos, claro. Sí, porque estaba viendo que el consumo per cápita en México es de un poquito más de 1 litro. Sí, como unos 200. O sea, nada. Y Bueno, pero nosotros lo levantamos, creo. ¿sí? En Francia y en España estaba viendo que es 30, 40 litros. Y en Argentina son como 17. En Chile creo que son como 14. Sí. Y en México, pues es nada, 1 litro. O sea, la cultura del vino es inexistente, ¿no? Creo que son países en Europa mucho más desarrollados y en Latinoamérica donde el vino es considerado canasta básica. Aquí es... De hecho, en Argentina está subsidiado. Está subsidiado. Y en España hubo una iniciativa por cada euro exportado, era un euro condonado en impuestos. En México es considerado un artículo de lujo. Tiene IEPS. Y tiene IEPS. Sobre impuestos. Eso es si tiene tratado de libre comercio. O sea, pagas un 26.5 de IEPS o un 30, dependiendo los grados de alcohol. Pero si viene de países donde no hay tratado, como Australia, pagas un 20% de IGIS, más un 26.5 de IEPS, más un 16 de IVA. Entonces eso lo hace carísimo. Eso lo hace caro. Y en parte por eso el consumo es tan bajo. A diferencia, por ejemplo, de la cerveza que se hace en volumen, que es muy barata, ¿no? Y que creo que el consumo del mexicano sí es más alto en comparación con países cerveceros como Alemania. Totalmente, pero bueno, creo que somos el país número 1 de consumo en Coca-Cola. Coca-Cola, sí. Productos azucarados. Pero es como si estuviéramos comparando ese 1% de todas las cervezas artesanales que se hacen en el país y ese fuera el promedio de consumo de cerveza nacional. Sería bajísimo. En el vino, o sea, el precio promedio de botella de vino mexicano no debe de pasar los 90 pesos. Porque Cheto hace vinos desde 45 pesos. De todas las gamas. Pero si nos estamos enfocando en los vinos boutique y vinos de pequeño productor, pues el promedio es de 600 pesos. ¿Y qué ahí? Que se vuelve una limitante para el consumidor. ¿600 pesos ya es el precio del consumidor? ¿O a eso le tienes que agregar el IEPS y todo? No, precio final del consumidor, que sería un vino de 1,200, 1,500 en un restaurante, ¿no? Ya. Y eso, sí, pues el mexicano promedio no gasta eso. Pues una botella de tequila de gama baja te va a costar 200 pesos o 150, 200 pesos. Y la puedes abrir y te puede durar toda la semana, o te pones más rápido, más happy, ¿no? Y si vas y lo compras a granel, todavía más barato, ¿no? Si vas y lo compras más barato. Y Pero la experiencia comiendo con destilados y con vinos es completamente diferente. Por eso somos pro vino. sí, o sea, quizá la experiencia de tomar vino, digamos, que tiene cierto nivel de calidad, es inexistente para la mayoría de los mexicanos. Sí. De hecho, no sé si te pasa a ti, pero yo escucho mucho de gente que casi no le gusta el vino, que dice, es que me duele la cabeza. Y generalmente es porque son vinos de mala calidad, ¿no? Claro. Que les agregan... No, pues que son vinos que seguramente los compraron en el súper o es el vino más barato del restaurante y que son vinos muy manipulados y muy manejados y que aparte vienen de Sudamérica o de España. Europa,
muy baratos, vino de mucho volumen, que para que tú te lo estés tomando pasaron 4 o 5 meses. O sea, ¿cuánto le tienen que meter para que llegue a un supermercado y esté en condiciones y luego todavía te aguante un par de años para abrir, ¿no? Y le agregan diferentes cosas al vino para que dure más en el anaquel. Sí, principalmente sulfitos. Sulfitos. ¿Los sulfitos qué son? Los sulfitos se pueden usar, o sea, se usan desde viñedo a la hora de la cosecha o antes de embotellar, y es un conservador que naturalmente está en la uva, pero se puede agregar químicamente. El exceso de sulfitos añadidos en una botella de vino te puede generar o te genera dolores de cabeza. Entonces, por eso mucha gente dice, no me gusta el vino porque me duele la cabeza. Sí, pero es como si dijeran, no me gustan los nuggets porque voy a comer el nugget más pinche, ¿no? O no me gustan los tacos porque me caen pesados. Me caen pesados y vas al de 1.50. Y vas al de gato o al de Exacto, perro. claro. Y entonces te encuentras con el tema de que los productores mexicanos casi no exportan realmente. No, se exporta menos de un 5% del vino mexicano al extranjero. O sea, casi todos los vinos que se producen en México son para consumo nacional. Sí. Y la percepción del vino mexicano en el mercado, incluso tanto con los conocedores de vino como con no son tan conocedores, es que no es tan bueno. ¿Qué opinas tú de eso? Yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que... ¿Has escuchado eso? Sí, mucho. Y que si el vino mexicano es salado y que si el vino mexicano, porque está cerca del mar, está salado, y son puras mentiras. O sea, es puro, no comas sandía en la noche porque te va a caer pesada, güey. O sea... No comas tuna porque te tapan. Pues no comas porque te tapan. O sea, es... ¿Qué vinos has probado? ¿Cómo los probaste en condiciones? Hay proyectos increíbles. Cada vez hay mejores proyectos en diferentes partes del país. O sea, hoy en día hay 16, 17 estados productores de vino en el país. Y si somos una industria muy joven y lo mejor está por venir, y cada vez hay más investigación, inversión, conocimiento sobre las zonas, las alturas, las variedades de uva. Pero si no apoyamos y si no probamos lo que está cerca de nosotros y lo nuestro, esto no, o sea, no es sostenible, ¿no? O sea, hoy en día, 1 de cada 3 botellas de vino consumido en el país es mexicano. Okay. Y hay proyectos increíbles en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis, Aguascalientes, por supuesto Baja California, ¿no? ¿Y en Jalisco se produce vino o no? Sí, hay como 3 o 4 zonas productoras de vino. Son proyectos que llevan menos de 15 años en su mayoría. Hay un par de cosas bien ricas. O sea, hay uno que se llama Zafado, que está bien bueno en espumoso. El espumoso de la Extremancia está bien rico. Creo que este tema de globalización y de conocimiento acelera los procesos para hacer cada vez mejores cosas. Y en un par de años va a haber cosas padres aquí. Oye, y cuando estás tratando de vender vino mexicano en los restaurantes y tratando de... Bueno, antes de eso, tú tienes clientes que son restaurantes, le vendes a hoteles, le vendes a individuos también. Y ustedes hacen promoción activa de lo que mueven, de lo que ustedes venden también. Y aparte tú no nada más vendes vino mexicano, también vendes vinos de otras partes del mundo y también importas vino. Y aparte tú tienes tu propia colección de vino que después vendes algunas cosas, ¿no? Y entonces me imagino que para ti, cuando tienes tus clientes y les tratas de vender vino francés o les tratas de vender vino, no sé, top, qué sé yo, de California o de España, pues es mucho más sencillo. Pero cuando tratas de vender el vino mexicano, ¿no ha sido un desafío tratar de convencer al consumidor de que el vino mexicano también tiene vinos buenos? Sí, pero creo que o sea, a mí me ha servido tratar de conocer mi producto y conocer al cliente. Y entonces no me hace sentido muchos restaurantes hoy en día que sí, el maíz y muy clavados con el producto de Jalisco y tal, y todos los vinos son austriacos. Güey, ¿cómo? ¿No? O el kilómetro cero y todos los vinos son americanos, ¿no? Entonces creo que hay un tema de conveniencia. Sí es un desafío. Y muchas veces he abierto a ciegas y que prueben. Y después le digo, sin decirles qué es. ¿Es aquí o es de allá? Y tal. ¿Y cuánto pagarías por el vino? Y me dicen, no, pues 800 pesos. Güey, te lo vendo en eso, cuesta 400. O sea, al final creo que estamos como mindseteados en decir, no, mexicano por un tema malinchista, que cada vez menos cada vez menos en el vino mexicano, porque ha permeado
y nos ha jalado mucho la gastronomía, el arte, la música, todo lo que ha salido de México en el mundo ha llevado al vino mexicano a que cada vez estén más mesas. Pero o sea, yo nunca he visto un vino mexicano en menús fuera de México. En French Laundry, 3 estrellas Michelin en Napa, hay 6 vinos mexicanos. Hay 2 empresas importadores muy padres en Estados Unidos que están cambiando el tema del vino mexicano es para restaurantes mexicanos. Güey, no, el vino mexicano se puede consumir siempre en cualquier tipo de comida y en cualquier tipo de restaurante. Uno de ellos es la competencia, donde han estado abriendo 15, 16 estados en Estados Unidos y llevan vino mexicano y cada vez lo ves más en las cartas, ¿no? Por ejemplo, nosotros colaboramos mucho con el Hotel Jerome en Aspen y ves 10 SKUs de vino mexicano. Y eso lo vendes tú. No, ahí lo hago por convicción del vino mexicano. Ahí yo no llevo ni comisión ni nada, por promover el vino mexicano. Oye, y estaba leyendo una entrevista que te hicieron en una revista, que tú también tienes etiquetas propias. ¿Eso no sé? Sí. Ya. ¿Cuáles son? Bueno, Vino Boutique tiene desde hace 15 años y hace como 10 años, con un par de amigos, empezamos un proyecto que se llama Correos 10. Ok, sí, lo probé. Nuestra intención era hacer un vino accesible, consistente y rico para echártelo con unos tacos, unas pizzas, cualquier día, ¿no? Hoy en día es un proyecto de Vinos Boutique. Lo hemos estado cambiando de diferentes estados y diferentes productores y justo Correos es cómo transmitimos el vino como alimento. Y el sticker, o sea, la etiqueta es un timbre postal, como de ir girando y el tema del corazón. Empezamos en Valle de Guadalupe, después estuvimos en Sonora y ahora lo hacemos en San Luis Potosí. Un proyecto es Correos 10, otro proyecto que tengo con 3 amigos, donde todos tenemos la misma muela floja y nos gusta el vino, comer y viajar, se llama Piedra, Pelo, Tijera. Okay. Donde el vino nos lo hace don Camilo Magoni, nosotros hacemos la mezcla final y es un Cabernet Sauvignon con barbera, fresquito, ligerito, fácil de tomar. Y hace 4 años comenzamos un proyecto con la familia de Meli, mi mujer, que se llama Suma 3. Suma 3 es la segunda generación de viñas de Garza. En las comidas familiares con Amado, mi suegro, oye Amado, que si las etiquetas están muy diferentes y si lo ves en un aquel no están todas iguales y este vino tiene mucha barrica y tal. O sea, pues quieren opinar, apoquínenle. Y dijo, vamos a hacer un proyecto diferente y nuestra única condición fue que las hijas, que son 3 mujeres, fueran las socias y entre ellas tomaran la decisión final de las cosas. Hoy en día... del vino en sí. Del vino en sí. O sea, es el proyecto de ellas, ¿no? Donde somos socios los 3. Las 3 están casadas. Y una es muy enfocada como al tema del diseño y la arquitectura. Mi cuñada, Ana Cristina, a la hospitalidad. Y mi mujer al tema comercial. Entonces, es la segunda generación de Viñas de Garza para la gente que quiere aprender a tomar vino, que quiere un vino para todos los días. Un blanco, un rosado, un tinto. Se llama Suma 3 porque son las 3 hijas, los 3 agregados culturales y es el juego como entre el terruño, el clima y la mano del hombre. Y son vinos fáciles de tomar para acercar más gente al vino. Todas las etiquetas son iguales. Las hizo Mauricio Lara, un buen amigo artista tapatío. Y es un proyecto donde ellas toman la decisión final. Mi concuño Enrique lleva toda la parte de elaboración junto con Amado. Él se graduó de UC Davis, que es la universidad con mayor prestigio en enología en Estados Unidos. Y yo meto mi cuchara en la parte comercial, ¿no? En el mundo del vino hay demasiadas cosas que no controlas. El productor, por ejemplo, no controla un chorro de cosas. No controlas si va a llover o no va a llover, no controlas si va a haber mucho sol o va a ser poco sol, no controlas si va a haber heladas o no va a haber heladas, o si va a haber más calor o menos calor. Y al final, pues, te da la uva que te dio. Al final es la misma planta. Una cosa que si no estás en el mundo de vino como que no tienes tan claro, por lo menos yo no la tenía tan clara antes,
Es que al final de cuentas la viña es la misma siempre. O sea, la plantas hace no sé cuánto y duran 100 años o no sé cuánto duran. Y cada año, simplemente porque la Tierra sigue girando alrededor del Sol, porque sigue habiendo estaciones y porque en cierta época del año llueve y cierta época del año hay más sol, etcétera, sigue produciendo cada temporada y sigue produciendo cada temporada. Pero para poder controlar la calidad del vino hay muchísimas cosas que sí controlas, ¿no? Creo que los mejores vinos son los que respetan la expresión de la añada en el viñedo. Okay. Y eso quiere decir que hagas el esfuerzo humano para que la viña se exprese en la botella. Entonces, si tienes mucho sol, pues a lo mejor dejaste más follaje o cortaste un poco antes, o si hay una helada, pues a ver si se pudo rescatar algo. Y entonces el vino va a ser un vino con menor cantidad de alcohol, mucho más sutil. Si es un vino con mucho sol, va a ser un vino más potente, más power. Entonces, bueno, a lo mejor van a estar un poco más de barrica. Yo soy partidario de los vinos que cada año siguen la misma línea, pero van cambiando porque representan la añada. Okay. Una cosa que si no estás, como que no eres consumidor de vino, como que crees que es así como mambo jumbo, así como dices, ay, ¿qué es o qué? Es el hecho de que hay vinos buenos y hay vinos malos, ¿no? Y mucha gente cree que es una estafa. Ay, sí, qué tan bueno, ¿por qué cuesta esa? Digo, hay vinos carísimos, ¿verdad? Pero ¿por qué este es mejor que este? Sí, pues es lo mismo. Y yo muchas veces les digo, oye, pues ¿has probado jugo de naranja que sabe rico? Claro. Sí. ¿Y has probado algún jugo de naranja que sabe feo? Sí. ¿Por qué? Pues porque la naranja estaba pasada, Claro. o la naranja estaba muy verde, o porque lo sembraron donde no se da la naranja. O la máquina donde prensaron estaba sucia. Exacto. O lo probaste a las 4 o 5 horas y estuvo en el sol. O sea, hay N cantidad de factores que afectan. Creo que hay grandes botellas y hay vinos. Nos recordemos que al estar tomando una botella de vino, estás tomando cultura, historia, mucho trabajo del hombre. O sea, yo conozco muchos productores y mucha gente que trabaja en el vino y disfrutan y es su pasión. Y al final ver el resultado y compartirlo con su familia o con amigos es una satisfacción. Para eso lo hacen. Para eso lo hacen. Lo hacen porque es su pasión. Claro. Oye, pero hay un tema que me gustaría conocer, porque tú, tío, y ahorita entrar a los otros negocios que tienes, porque me parece que han construido algo padre en todo alrededor de, como decías, de la hospitalidad del vino y la comida y etcétera. Hay una tendencia actualmente que los millennials están tomando menos alcohol. Y están, ¿no? Quizá valoran menos los restaurantes finos. No quieren comprar, no sé, casa, no quieren comprar carro. Tienen menos relaciones sexuales los chavos. No quieren trabajar No quieren 8 horas. trabajar, ni comprometerse, Claro. ni a construir una empresa, ni a trabajar mucho tiempo en una empresa. Y toda esta tendencia de las nuevas generaciones que a ti te afectan en directo es que el consumo del alcohol va a la baja. ¿Qué opinas? ¿Es algo que digamos, algo pasajero? ¿Es algo que llegó para quedarse? Híjole, yo creo que es algo que llegó para quedarse. Creo que la gente sí cada vez toma menos. Espero que cada vez tome mejor. Y también hay muchos factores como, híjole, malamente los chocongos o las drogas te hacen efectos inmediatos y es más barato y es más todo, pero al final pues dañas tu salud. El vino es un alimento y te vas a ver mejor la comida con vino y te va a hacer pasar un mejor momento. Y te tomas una botella en una mesa de 3 o de 4, o con tu mujer y no terminas ahogado, borracho, Sí. mal, ¿no? O sea, es un alimento que potencializa los sabores del momento. Sí, porque también es verdad lo que dices, que las actitudes frente a las drogas han cambiado cañón. Cuando yo era chico me acuerdo perfecto que estaba súper estigmatizado el que fumaba mota, ¿no? Era como, oh, manches, es lo peor. Y ahora el que no lo hace, ¿no? Y ahorita todo el mundo lo hace a un nivel Claro. que a mí me sorprende realmente. Y todo el mundo fuma marihuana. Bueno, no diría que todo el mundo, pero No, pero y los es mucho más chocongos común y que fumen marihuana. psicotrópicos y tal, híjole. La gente come chocongos así. Gente que no te imaginarías que Claro. come drogas, va a una boda y come chocongos. Y después habla de ello abiertamente como si nada, ¿no? Cuando yo estaba chico me acuerdo que todo el mundo así, quien lo hacía era así como en secreto y
te va a agarrar la policía. Claro, a ver, y el tema también del alcohol, estas cervezas sin alcohol y para deportistas, güey, no, para eso hay electrolitos y Gatorades, tampoco la fuerces, o sea, échate una agüita y pon electrolitos, ¿no? Pero creo que hay momentos para cada cosa, ni hacer, como, toma vino es lo peor, o toma mucho vino. O sea, creo que hay momentos y el tema es buscar el equilibrio y lo que cada quien le acomoda. Oye, ¿hay vinos de culto mexicanos? Así como hay vinos de culto en Francia y en España. Yo creo que puede haber 3 bodegas que pueden llegarse de culto. Una de ellas, y creo que la punta de lanza es Mogor Badán, que es un rancho de 1000 hectáreas con un ecosistema único donde hay una cañada y río y un restaurante, el viñedo, muy poco porcentaje del rancho está plantado, tienen su huerto. Creo que, o sea, Mogor Badán, que es la primera añada del 87, que puede ser uno. Otro pudiera ser Santos Brujos, Viñas de Garza, La Carrodilla, que son proyectos con investigación, con inversión y con cada vez mayor conocimiento, ¿no? Y has encontrado tú, digo, tú viajas por todo el mundo, tienes tu negocio que pues me gustaría platicar más de los viajes gastronómicos, pero yo siempre me pregunto, ¿has visto que así como tú lo valoras, lo valoran en otros lados? Sí, siempre que viajo llevo vino mexicano y mezcal y un par de veces lo sirvo a ciegas. Ay, qué bueno, que no sé qué y de dónde es, y mexicano, ¿no? Y lo que me ha servido mucho es llevar añadas viejas, ¿no? O sea, lo que encuentro ahorita es de 2 años para acá lo que hay en Anaquel. A mí me gusta llevar vinos de hace 6, 7, 8 años, que es normalmente lo que se valora en restaurantes, si buscas un vino de cualquier país, ¿no? Y entonces tú lo llevas, lo prueban y te dicen, ¿qué es esto? ¿A poco esto es mexicano? Sí, a ver, con el enólogo de Promontory, un gran amigo David Chili, que es uno de los proyectos favoritos en Napa, de los vinos de culto de la familia Harlan, le abrió un Mogor 87, lo decantamos 2 horas, no le dije qué era, dijo, me encanta Burdeos, porque su cabeza y su todo, que es un güey que tiene una nariz increíble, lo llevaba a Burdeos. Y le dije, güey, es un vino mexicano. Y así compró el boleto para ir al Valle. Y todo ese mundo del vino a mí me gusta mucho porque está rodeado, como tú dices, de digo, comunidad, relaciones sociales, estar con amigos, comer delicioso. Y después lugares como Valle de Guadalupe o Napa, que son los que yo conozco, no conozco otros. Viaja con nosotros para que conozcas más. No, pues ya hay que hacer más viajes. Que por cierto, ustedes me hicieron ese viaje para ir a Valle de Guadalupe y para ir a Napa. Y al final es una súper experiencia porque, bueno, incluso en Valle de Guadalupe, que mucha gente ha escuchado, pero no mucha gente o sea, no es todavía tan mainstream, ¿no? De que todo el mundo vaya. Y sin embargo, ahí vas y comes riquísimo, no sé, tomas Sí, a ver, tiene una riqueza de producto, tanto de mar como de tierra, increíble. O sea, abulón, ostión, mejillón, almeja, atún, jurel, huerto, codornices, tal. Restaurantes increíbles como Fauna, Torel, Lunario, Degmans. O sea, podemos ir toda la tarde hablando de restaurantes en el valle y las vistas son increíbles. Hay bodegas arquitectónicamente muy bonitas y hay proyectos con mucha solidez en la enología y es un increíble viaje, ¿no? O sea, todo. y aparte hay buenos hoteles, Y aparte buenos hoteles. que antes, hace 10 años no había tantos, ¿no? Hace 6 9 tantos. Y ahorita hay más infraestructura y así. Y, o sea, ¿cómo encaja el tema de los viajes gastronómicos con lo que haces en Vinos Boutique? Cuando comencé, decía que había 3 4 bodegas que encontrabas y yo llegaba con vino de bodegas chiquitas y no había, o sea, no lo conocían. Entonces empecé a llevar gente de San Luis Potosí y luego de Guadalajara al Valle porque yo quería que vieran y que conocieran lo que les estaba vendiendo, con la idea de ven, conoce al dueño, conoce la bodega, vas a comer increíble, vas a tener unos atardeceres y unas vistas como pocos lugares, un cielo estrellado magnífico
y luego si te gusta el vino me lo compras a mí. Y fuimos de los primeros, suena como si fuera así hace mucho, pero de los primeros en facturar transporte en el Valle de Guadalupe, ¿no? Y hoy en día es una empresa independiente con otra cabeza, con otro equipo, y le damos servicio a muchas agencias de viaje del mundo. Ya. Y aparte lo hacen en todo el mundo, ¿no? Nuestro destino principal hoy en día es Napa. Después, bueno, que veamos qué pasa. Pues todo el tema político, ¿no? Pero bueno, Napa, después Valle de Guadalupe, Champaña, Burdeos, Toscana, Piemonte y Oaxaca. Y Oaxaca fue un proyecto que abrimos en la pandemia, ¿no? Que el valle estaba muy hot y la gente quería viajar, entonces iba al valle y la foto en el árbol de fauna o de bruma, dependiendo si lo dice Lulú o lo dice David. Y pues, la gente está yendo al valle, nos está yendo muy bien el valle. ¿Qué otro destino hay en México que no se ha explorado? Porque la gente no puede salir del país. Porque la gente no puede salir del país. Entonces, yo tuve un proyecto de mezcal que fue muy fallido, pero conozco muy bien Oaxaca. Y la gente va a Oaxaca y va al centro, ¿no? Cuando lo verdaderamente atractivo y lo enriquecedor y lo padre está a 40 minutos, a 1 hora, hora y media, ¿no? Y entonces así empezamos con Oaxaca en un tema de gastronomía callejera y fine dining, como puede ser criollo, ancestral, Casa Oaxaca. Un tema de arte, con telares, alebrijes, barro negro, barro rojo, Adán Paredes con sus esculturas y tal. Un tema de mezcal, que vamos a 2, 3 destilerías para que vean la diferencia entre barro y cobre en los alambiques de destilación. Y un tema social, donde las empresas que llevaban gente o que llevan gente a Oaxaca se friegan siempre al productor o piden comisión y te llevan al lugar porque les van a dar 5 pesos o 10 pesos por llevarte, ¿no? Tourist traps. Tourist traps. Entonces, nosotros lo que hacemos diferente y lo que nos diferencia es que vamos a los lugares porque estamos convencidos de la familia, del oficio y del lugar. Y es una negociación entre el productor y el consumidor final. Y tuvimos un proyecto muy padre con Fundación Akron, Okay. donde se apoyaron a 4 familias con diferentes oficios, desde tener piso firme y techo para los colaboradores, un banco de semillas para la producción para la reproducción de agave, no solamente para el mezcal, sino también ornamental y cultural, con tema de barro negro para exportación y con artistas que pudieran pagar impuestos con arte, porque no estaban preparados o listos o no tenían esta idea o el conocimiento de poder pagar con arte Que se puede pagar. como se puede Los pagar, ¿no? artistas. Exacto. Mencionabas ahorita el COVID. Yo estoy, por cuestiones de la vida, he estado involucrado en empresas que durante el COVID les pegó de la fregada, ¿no? Que casi quiebran, o algunas cerraron. Algunas que estaban en el mundo, por ejemplo, del turismo, ¿no? Que se fueron a cero. Pero yo me acuerdo que a ti te fue bien porque, no sé si te acuerdas que nosotros nos conocimos en el COVID. Sí. Porque cuando estábamos encerrados, bueno, por lo menos en mi caso, empecé a tomar mucho vino y de repente ya no tenía. Sí. Y le pregunté a uno de mis hermanos y me dijo, no, pues escríbele al güero. Me imagino que tú vendiste más durante el COVID, ¿o no? Nos reinventamos y cambiamos el negocio. De vender a hoteles y restaurantes empezamos a vender a particulares. Y nos dimos cuenta que los particulares no te pedían contrarrecibo, te iban por el cheque y 30 días de crédito. Pagaban de contado, ¿no? Pero pues nos fue muy mal en algunos hoteles o con algunos clientes y muy bien con algunos otros. Y en el tema de los viajes también nos reinventamos. Fuera de estar pensando en enviar gente a otro lado, es cómo mantenemos el equipo y cómo generamos experiencias en México que sean únicas y que el cliente no pueda acceder a esas únicamente a través de nosotros. Y después otro tema que me llama la atención es que hablaste ahorita de un proyecto de mezcal que falló. Generalmente cuando un emprendedor ya le está yendo bien y alguien te conoce y dice, no, pues siempre le ha ido bien.
Pero el mundo de ser emprendedor o ser empresario tiene altas y tiene bajas, ¿no? Y de repente tienes cosas donde te fue muy bien y tienes cosas donde te fue muy mal. Y me imagino que aprendes a veces más de los fracasos, pero en este proyecto de mezcal que te fue mal, ¿me podrías contar un poco más por qué te fue mal? Yo confío mucho en la gente y jalé amigos y los tres confiamos en una persona que lamentablemente no fue lo que esperábamos y no teníamos el tema firmado. Yo había abierto puertas con restaurantes, estaba en mi bodega, nunca quiso firmar o sea, la sociedad nos daba largas y pues cuando huele mal termina apestando, ¿no? Y pues nos fraudeó. Y se llevó tu dinero. Pues el dinero, contactos, estaba ya en otros lugares, pero mira, que la vida se encargue, no pasa nada. Otra cosa que tú haces y que está padre cómo has ido haciendo, como que una cosa te va llevando a la otra, que también tienes restaurantes, ¿no? Tienes uno muy bueno aquí en Guadalajara con un socio que conozco, Carlos, Sí, sí, sí. que hacen sushi como de fine dining, ¿no? Es como una barrita de sushi, pero top. Pues sí, gracias por el top y ir a visitarnos, pero sí, el tema de los restaurantes, o sea, creo que... Y aparte, bueno, y la mantequería, que es Y la mantequería. y también tienes la mantequería en Cancún. Y mantequería en Punto Sur. Tenemos También. eso, con diferentes socios y amigos, gente que nos gusta lo mismo y que confiamos los unos en nosotros en hacer más, multiplicando, ¿no? Pero bueno, de restaurante fue por dragones. O sea, íbamos mucho a un restaurante, bueno, a dos restaurantes japoneses, y en uno nos dijo, oye, pues abramos un local, uno de los socios, y luego el socio se salió. O sea, lo vimos una vez y luego desapareció. Entonces empecé a operar yo, y luego con Carlos, y luego otro, mi amigo mío desde la infancia, de San Luis Potosí, venía mucho por un tema de trabajo. Entonces abrimos en San Luis. Entonces, hoy en día También Bigua. son... Se llama Bigua, ¿no? Se llama Bigua. Porque tenía otro nombre antes. ¿Tiene otro nombre? Hoy es Bigua en Avenida Patria, Bigua en San Luis Potosí, Numa en San Luis Potosí y Bigua en Aguascalientes. Okay. Son 4 Biguas, un restaurante italiano en San Luis Potosí, casero, rico, pizzas, o sea, muy, muy sencillo, y las mantequerías, ¿no? Pero bueno, son restaurantes donde son lugares donde iría a comer, así no fueran míos, son lugares que me gustan y que disfruto. Los hiciste para ti. Para mi gusto, claro. Y después ya en el valle con mi compadre David de Fauna pusimos la morocha, literal, en una comida de, güey, hace falta un lugar donde puedan venir los niños y medio correr en un espacio y comer rico sin gastar mucha lana y sin tal. Y entonces nos asociamos un par de amigos, uno de ellos Guillermo González Beristain, gran restaurantero y maestro mío de proyectos y de vida, es dueño de Pangea, bueno, chef y propietario de Pangea. ¿Pangea es el restaurante de Monterrey? El restaurante Una Estrella de Pangea. Unos amigos hoteleros, otro amigo productor de vino, y nos juntamos a hacer un restaurantito en Ensenada que se llama La Morocha y es comida al corazón. Pero eso lo acabas de abrir. Eso lleva 3 años. Pues cuando fui no me hubieras reservado ahí 3 años. para ir otra vez. Sí, claro. Oye, y operar un restaurante es complejo, ¿no? O sea, es difícil, sobre todo controlar los gastos, digamos, de las personas que tienes que contratar, los chefs, los meseros, y a veces son negocios difíciles de márgenes apretados, ¿no? Sí, buscamos ser muy ordenados en las compras y en los gastos, pero creo que algo que nos define las diferentes unidades de negocio es que la gente se vaya con una sonrisa y que reciba más de lo que paga. Y entonces, si te mandamos un postre, te mandamos una entradita de, ay, José, gracias por regresar 2 veces en la semana, ten una jarrita de saque, ten algo de esto. Es muy poco lo que se invierte y mucho lo que se gana, porque vas a regresar y vas a platicarlo más, y al final lo que buscamos es proyectos para largo plazo, ¿no? Y después también tienes proyectos que se me hace chido de agua. Que estás haciendo bebidas, ¿no? Esta agua franca es de mis aguas minerales favoritas y en los restaurantes siempre las pido cuando hay. Casi siempre te ofrecen Topo Chico, por cierto.
Agua Franca. Gracias. Consume mexicano. Y eso lo hiciste con Jesús Briceño. Con Jesús. Con el fundador de Minerva. Correcto. Jesús y yo somos muy buenos amigos. Me ha apoyado muchas veces en amigos más grandes por el vino. Cuando tengo broncas en la empresa, tanto con colaboradores o con impuestos o con algo que no sé, y uno de esos es Jesús. Y en una comida donde yo tenía una bronca, llevábamos pues cheves, vinos, muchas aguas, y estábamos como muy incómodo el estómago de la botella de agua que estábamos tomando con mucha burbuja. Y Muy chico, generalmente tienen muchísimo gas, ¿no? pues era una Y guay. Peña Fiel, Y llevamos muchas aguas. Y, güey, ¿qué estamos tomando? Se metió como a investigar. Y al día siguiente ya estábamos en un curso de aguas con Martin Ruiz, el sommelier de aguas, y luego haciendo estudios de agua. Y empezamos a buscar un agua, siempre con la idea de que fuera un agua con todos los insumos hechos en México, un agua en vidrio, y que en algún momento podamos reciclar las botellas y que conviviera con lo que él hacía y con lo que yo hacía, ¿no? Que es, o sea, la cerveza, el vino y la gastronomía. Y entonces así comenzó Agua Franca. Y de hecho, el logo es el acueducto del Antonio Caso, Sí, ¿cómo se llama? Pablo Casals. de Pablo Casals, que es, o sea, algo mexicano, ¿no? Que puedes encontrar en Querétaro, en Muy bien Oxford, en fijado. San Luis. Sí, sí, sí. Es el Antonio Caso, ¿no? Y que tuviera una imagen como atemporal, único, y que el producto fuera muy bueno para comer y para tomar durante el día. O sea, las aguas se miden la cantidad de minerales. A mayor cantidad de minerales, mayor sabor, pero menor hidratación. Okay. Hay aguas increíbles que son aguas digestivas, que no te puedes tomar, más de que si te tomas en la mañana, mediodía, en la tarde y unas cubas con esa agua mineral, te va a salir una piedra. Y eso es lo que te da la naturaleza tal cual, ¿no? Nosotros encontramos una fuente que te da un agua muy baja en minerales, que te mantiene hidratado. Buscamos que la burbuja sea muy fina y muy constante como la champaña, haciendo similitud al vino, y que conviva en la mesa con cerveza, con vino y con lo que comes, y te genera una mejor experiencia. Felicidades. Pues esperemos inundar el país con Agua Franca. Pero sí, ya la ves en más restaurantes. Sí, estamos en varios restaurantes, 50 Best, Michelin, hemos estado en Puyol, en Quintonil, en Alcalde, que son grandes amigos, embajadores, Matera, Anita Lee, muchos en el país. Y luego llegan los grandes y nos sacan a billetazos, pero no pasa nada. Oye, ¿y por qué no estás de Chocol? No sé, porque tengo que visitar a Oscar. Espero ir pronto, sí. Y otra cosa que haces que a mí se me hace padre, ¿no? Que has vuelto como una autoridad también y juzgas, participas en varios de estos, no sé cómo se llaman, jueces de restaurantes. Pues suena muy mamón, pero me invitan a dar mi opinión de restaurantes, hoteles, bares o tal, ¿no? Pero tú, digamos, juzgas en algunas de estas listas. Sí, soy juez en un par de listas nacionales e internacionales y colaboro con varios medios de comunicación para dar a conocer productos de gastronomía, de vino y de hospitalidad. Oye, este tema de cómo funcionan estas listas tipo 50 Best o Michelin, la guía Michelin y algunos de estos, que quizá las más famosas o las que tienen más reconocimiento son estas dos. Bueno, sobre todo la guía Michelin y quizá 50 Best se ha hecho muy famoso, ¿no? Últimamente. Y la gente dice, oye, pero por qué este sí, este no? ¿Y por qué este 2 y este 3? ¿Y por qué solo una? ¿O por qué no tiene? ¿No? O ¿por qué ni lo ven? Como que hay demasiado, parece como si fuera una caja negra y la gente, obviamente todo el mundo dice, no, pues fui a un restaurante que tiene una estrella o fui a un restaurante que tiene 2 estrellas y wow, ¿no? Pero también dice, ay, pero ¿por qué le pusieron una estrella a los tacos estos de Ciudad de México? No me acuerdo cómo se llama, el Califa. El Califa. ¿No? ¿Y por qué no le ponen a tal? O todo ese tema, ¿me puedes platicar un poco de eso? Sí, creo que
ninguna lista es la Biblia del Corán, dependiendo de la religión que sigas. Son, son listas de recomendaciones de lugares que le gustan a un segmento de gente. Como consumidor, está en nosotros formar un criterio en base a las listas o comentarios que leemos, ¿no? Son diferentes las formas de evaluar y las formas de nombrar dependiendo las listas. Michelin ha estado abriendo muchos destinos. Hoy en día hay estrellas Michelin en Las Vegas y en Texas. Y si te preguntas, a lo mejor para ti no hubiera ningún restaurante Michelin en Texas, ¿no? O en Las Vegas, como un restaurante que es filial de uno en Francia o en España, que en lugar de servir 40 comensales, sirve 400, puede tener la misma calidad y servicio y todo que este pequeño, ¿no? Entonces, es una empresa que ha crecido mucho, que ha abierto diferentes lugares y que les gustan a un segmento de jueces que son anónimos y que van y bajo un estricto reglamento evalúan dependiendo de sus reglas. Hace unos años Michelin no tenía restaurantes, o sea, 2 o 3 estrellas sin mantel, o sin una cara espectacular, o sin un servicio clásico francés o inglés o tal, ¿no? Y 50 Best son también jueces anónimos que evalúan del 1 al 10 diferentes restaurantes en base a su experiencia que han ido en los últimos 2 años o algo así. Y en base al global de la experiencia, explican el por qué van del 1 al 10 según ellos, ¿no? En MexBest es un grupo de jueces de diferentes disciplinas donde hay arquitectos, diseñadores, empresarios, dragones, pintores, tal, que les gusta gastar su lana comiendo y bebiendo y hacen muy bien. Y entonces se juntan a dar por ciudad la recomendación de restaurantes, se hace una bolsa de restaurantes y de hoteles y después los jueces van viajando a los diferentes estados a comer y a disfrutar y a evaluar sin decir que es el juez. Hay algunas listas donde sí dicen y donde no dicen, ¿no? Pero pues vas al hotel y entonces te dicen, o sea, tienes una lista de criterios, ¿no? Y de pasos a seguir, desde si llegas a la habitación y te abren la puerta y te dan el recorrido en el sentido del reloj y entonces las cortinas están de tal manera y te ponen y las chanclas y el turn down en la noche y todo esto y vas haciendo como tus anotaciones, ¿no? Hay listas como Eater que los hace un crítico o New York Times como te da 3 o 4 estrellas y te asegura no sé cuánto tiempo de llenado, pues que lo hace un crítico y lo firma y ahí está, o es anónimo, pero pues es lo mismo que siguieras TripAdvisor o que si vieras tal, pues es un gusto o que tú mañana sacaras la lista del güero sí. Y entonces es tu criterio, ¿no? Tal cual. Y ya elegirás tú los que tú crees mejores. Y depende de la experiencia, o sea, yo te contaré cómo fue en la feria, ¿no? Porque salió hace unos días la de 50 Best, no sé, la semana pasada, ¿no me acuerdo? Sí. El miércoles o el martes. Sí. ¿No? Entonces estaba platicando con un amigo que es de Perú, bueno, un amigo más conmigo, es un conocido ahí del papá de la escuela. Y decía, oye, pero no pusieron a Central, el año pasado estaba en primer lugar y ahora no está ni siquiera en los primeros 100. Como diciendo, Central, digo nada más para los que están viendo esto, Central es un restaurante muy famoso en Lima, en Perú, que lleva muchísimos años estando. Sí, de Virgilio, pero Central al ganar el número 1 pasa como al Olimpo y entonces ya no puedes votar por Central. Okay. Lo mismo que le pasó a French Laundry, el de Madison Park, Noma, el Bulli, el Celebre de Can Roca. O sea, esos ya están inmaculados, güey, ya no puedes votar por ellos, ya están en otra liga. Como ya para siempre están así. Ya están para siempre. Por ejemplo, en estos premios que estuve ahí la semana pasada, pues habló Máximo Bottura y entonces él era como el host de todo el evento y tal, pero Hostería Franciscana ganó ya número 1 de 50 Best y ya no vuelve a participar. Ya no aparece. Exacto. Ya. Ok, eso no lo tiene tan claro. Sí. Pero al final, pues como tú dices, es a juicio de los jueces y subjetivo. Claro.
O sea, No- y totalmente a un tema de gustos y de recomendaciones y de experiencia y ya está, Y ¿no? no quiere decir que si no apareces seas un mal restaurante. Exacto. Este, Y que si seas el 50 o el 49 y tal, o sea, es un base de recomendación de un grupo de gente, de gustos, y en nosotros está decir, sí, voy, no voy, me gustó, no me gustó. Y al final Claro. estás en los 100 primeros de 50 Best, casi lo que yo pensaría es, vale la pena ir a cualquiera, totalmente, si lo puedes pagar. totalmente, O sea, no es que valga la pena ir al 1, pero no vale la pena ir al 100. totalmente. O sea, si tienes la oportunidad de ir, deberías ir a todos los que puedas. Si estás en la ciudad, ve, y si no, Y si hay lugar. ármate un viaje para ir. O sea, Exactamente. Otro tema que a mí me interesa mucho en este mundo del vino es el tema de, ¿el vino es una buena inversión? sí, O sea, pero no me refiero para una persona como tú que, no, creo que que hace lo mismo. negocios con el vino porque lo distribuye o porque tiene tus propias etiquetas y tú... No, pero a ver, o sea, el vino sí es una buena inversión. Hay que invertirle tiempo para saber zonas añadas y vinos, pero me ha tocado tomar vinos que hoy en día son muy costosos y que en la botella está marcada la etiqueta a una décima parte. Ok. O sea, un Chateau Margaux a 70 euros y ahorita está en 750. Pero no entendí, entonces... O sea, el vinos sí es una buena inversión. No todos los vinos, claramente, ni todas las añadas, ¿no? A mí me ha tocado tomar vinos que hoy en día valen $750 y que estaba marcado en 75 Cuando euros salió. cuando salió. O sea, y eran vinos de hace 20 años, ¿no? Hace Pero 20 años. una cosa que me di cuenta en Europa sobre todo, y no pasa tanto en Estados Unidos, pero en Europa, es que en las tiendas de vinos especializadas no puedes encontrar la última añada de estos vinos top. O sea, No, encuentras añadas anteriores. pero ya súper caras. O sea, Sí, estamos generalizando mucho. Hay muchos vinos que se venden a través de Merchants o de la Place de Bordeaux y tal, que la Place de Bordeaux junta como a varios productores en el mundo y los vinos más top, los vende únicamente a importadores en el mundo y te los venden por avanzada y tal, y tienes que prepagarlos. y tienes que prepararlos y te esperas 2 años a recibirlos. Y, o sea, creo que sí es buena inversión, pero como todo y como bien sabes, pues hay que invertirle tiempo y conocimiento para saber dónde meter las canicas, ¿no? Sí, también mucha gente que piensa este tema de si el vino es buena inversión, tendría que saber que para que sea buena inversión tienes que mantenerlo en buen estado, ¿no? Claro, mantenerlo en buen estado y, por ejemplo, vale mucho más 6 botellas en una caja cerrada original que 8 botellas por separado. Separado. Aunque sea de la misma añada. Que sea la misma añada. O sea, la procedencia es la diferencia y el tracking o el de dónde vienen los vinos y cuál es el historial es lo que verdaderamente vale la pena. Lo que hacemos en Vinos Boutique es de dónde viene y cuál es la procedencia del vino y cómo estuvo cuidado para que llegue de la mejor manera posible a la cava o a la mesa de nuestro cliente, ¿no? Se podría estropear en el transporte. Pues con 15 minutos que está en el sol, ese vino de costar $100 o $1,000 costó nada. Aunque no le haya dado el sol. Aunque no haya dado el sol, Solo como por esté el calor. caliente, claro. Sí, porque cuando compras vino en estas bodegas te lo mandan por paquetería. Sí, y muchas veces no es refrigerado y Te arriesgas. te arriesgas. Está cañón eso. Entonces mucha gente, porque también han salido, creo que alguna vez te mandé algunas empresas que lo que hacen es que te dan acceso a comprar vino de este top en Sí. cajas y después te lo guardan en... Si te lo guardan almacenado, o sea, te lo almacenan refrigerado y luego ellos puedes decirle, oye, compré 2 cajas, una sí mándamela a mi casa y la otra ya la vendí a Florida o a Hong Kong o a... Pero estas plataformas te hacen como un disque portafolio. Entonces tú puedes decir, oye, yo quiero... Y dicen, oye, va a salir no sé cuál. Qué sé yo. Pero es como comprar stocks en la bolsa. Sí. Es- Y después te lo van y te lo guardan y dicen, así se ha comportado las
últimas añadas Claro. y ha tenido un retorno de no sé qué No, porcentaje. Y muchas veces ese vino ni siquiera te llegó a las manos, ¿no? O sea, ese vino ya lo vendiste Si lo compraste, lo tuviste lo tuviste un tiempo y luego vendiste a otro lado, ¿no? y quien te lo está guardando te cobra una comisión Claro. y ya. Pero también guardarlo tú es algo es algo que tienes que tener pasión, ¿no? No nada más es una inversión 100% financiera. No, es algo que tienes que tener en pasión y que la pasión, mientras vas abriendo más vinos, se va haciendo un conocimiento y entonces vas viendo también tu gusto y tu gusto va cambiando. Porque estoy seguro que el vino que comprabas hace 5 o 10 años o el vino que le gustaba a tu papá, que sabemos perfectamente cuál es, ¿no? Hoy en día tú dices, bueno, me gusta mucho el vino y me recuerda a mi papá, pero por esa lana me compro estos otros dos vinos. O en este momento me tomo este vino. Pero tu gusto va cambiando y tu... y al final, pues tú decides qué vas comprando y qué vas tomando y qué vas vendiendo o guardando, ¿no? También tendrías que, digo, yo creo pues que tendrías que pensar que si por alguna razón no sube su valor, pues estás feliz tomándotelo. Totalmente. Y que, Y más vale tomártelo 2 años antes que 5 minutos después. O sea, si el vino ya se avinagró, güey, prefiero tomármelo 2 años antes y decir, todavía le queda un ratito, a ya no, o sea, ya no está bueno, ¿no? oye, bueno, y ya, ¿qué cosas dentro del mundo del vino tú tienes opiniones como fuertes que generalmente a lo mejor no son tan populares? ¿Tienes alguna? O dices, oye, todo el mundo cree esto, pero yo creo esto. Primera sería, no compres vino en el supermercado. En ningún caso. Ni en City Market. En City Market y en Costco. Ahí Y sí. tips para City Market y Costco, agarra la última botella de la caja De la que está hasta abajo. de la que está hasta abajo. Seguramente es 2 o 3 añadas anterior a la que está hasta el frente Ok. y está bien cuidada. Y te lo van a vender al mismo precio de la que está arriba. Nunca lo había pensado. Pero O sea, sí, el cuate de City Market llega y rellena. sí, porque pero está no pensando pasa la de atrás como para si adelante. rellenar aceite de oliva o como si rellenara. Claro. O sea, caben 12, se tomaron 6, se vendieron 6, pongo 6 encima. No paso las de abajo para arriba. Tú siempre encuentras 2 o 3 añadas al mismo precio. General, no compres del súper. Más que en City Market. Generalmente no compres del súper botellas paradas Ya. en autoservicios grandes. Sí, porque City generalmente- Market y Costco tienen espacios especializados en vino y cada vez hay mejor oferta de vinos. Y en esos lugares que tienen un espacio y alguien especializado, busca lo que hay hasta el final de las cajas. Ok. O las botellas que estén acostadas, ¿no? Lo que has visto que cada cierto tiempo Walmart y otros como Chedraui y otros tienen como descuentos así como que quieren sacar todo y ponen todos sus vinos no Sí, sé. 3x2 y tal. Ajá. A ver, hay que darse una vuelta. O sea, yo soy partidario de ir a la tienda, ver cómo están las condiciones y ver qué hay, más allá que comprar en línea. Porque eso, Sí, en línea quién sabe cómo lo quién hacen. sabe y de dónde te lo mandaron y tal. Pero ve a la tienda y seguramente encontrarás un par de joyitas en buenos precios. Ok, esa es una idea. Esa es una. Otra, con el clima y nuestra gastronomía, creo que funcionan muy bien los vinos blancos, rosados y espumosos. Ok. Hay vino para toda ocasión. Te puedes tomar un tinto ligero con unos tacos o un rosado o unas burbujas y vas a tener un gran momento con un vino y un taco. No es necesario tener algo Sí. muy formal o muy fancy o que sea domingo de comer con el abuelo o sábado de date con la novia para abrir una botella de vino. El vino, después de 2 días no jala. O sea, abre, tómatelo. Sí. O sea, Lo abres y te lo acabas. lo abres y te lo acabas. Y dice un amigo que la Magnum es el doble de una botella de 150 La mililitros. botella grandota. Son botellas que guardan mucho mejor y que añejan mejor con el tiempo. Que dice un amigo que es el tamaño perfecto para tomar en pareja si uno de los dos no está tomando. Entonces, No compra vino en supermercados de gran superficie. Perder el miedo a tomar blancos y rosados, o sea, por el calor, por el clima. como que el conocimiento tradicional dice, oye, si es carne es tinto y si es pescado es blanco. No, y juegas que si la carne, o sea, qué tanta grasa tiene, qué cocción o qué salsa o sea, tal, o el pescado si está zarandeado o a las brasas o tal, te funciona muy bien un tinto ligero. Claro.
Y después la otra es que en México todo el mundo cree que la champaña solo se toma cuando es tu aniversario o cuando... O con una cereza. Uy, qué terror. O que estás celebrando una graduación o... Sí, creo que yo soy muy partidario de las burbujas. Me gusta más tomar champaña en copa de blanco que en copa flauta. Creo que se expresan mucho más los aromas. Y Y en que la copa coctelera, esa que tiene como... que es como donde te sirven los cócteles, las margaritas. sí, que esa es la copa inspirada en la copa de Carlota. Sí, no, sí, Lo ves mucho en Estados no Unidos. sé, que la ves mucho en Estados Unidos. Cuando te sirven... De Carlota o de Antonieta, no me acuerdo de quién, pero sí es una copa inspirada en la bourbon. que lo que hace es Y que la burbuja sale muy rápido. la gusta sale muy rápido. A mí me gusta tomar la champaña en copa de vino blanco. Y en el caso de champaña, por 200 o 300 pesos más, que no compren la más comercial. O sea, que sí se vayan 300 pesitos más arriba y van a tener una experiencia completamente diferente. Y después también está de moda en México, sobre todo en México he visto que champañas súper dulces, ¿no? Sí, Que te da muchísimo azúcar. sí, no, yo también anti champañas muy dulces. Bueno, creo que es una increíble champaña para aventar, la chingada. Pero en el antro y ya. Para eso no. Sí, o si eres piloto de Fórmula 1 y lo vienes en el podio, se acabó. Pero no, que se animen a tomar champaña un poquito más alto de presupuesto y a de productores más pequeños. Este, de todos estos aprendizajes que has tenido todos estos años, ya llevas un chorro de tiempo desde que empezaste. ¿Cuántos años llevas? Ya empezaste en el 17. 2010. Desde antes del 2010. Sí, antes. Pues ya llevas un buen camino recorrido donde has tenido buenas y has tenido malas, pero ahí vas y vas bien. Ya se- Todavía nos falta mucho por andar. Tienes un chorro de experiencia ya, ¿no? A diferencia de cuando empezaste. Si pudieras regresar con el güero de 17 años cuando estabas empezando, ahora que ya sabes todo lo que sabes, ¿qué cosas te recomendarías? ¿O qué cosa te recomendarías? Si pudiera regresar, híjole, creo que una sería tener todo por escrito, Ya, con las sociedades que hagas. con las ideas que hagas, que seas muy claro con lo que es, con tus expectativas del negocio, con tus socios. O sea, hoy en día tengo socios muy buenos y grandes amigos, pero siempre nos ha funcionado tener claras las expectativas de qué busca cada quien en ese negocio. Y creo que me hubiera gustado aprender mucho más, que no me enseñaron en la carrera, lamentablemente. Yo escuché uno de los podcasts donde hablaban de esto, sobre los impuestos y el funcionamiento empresarial y gubernamental. O sea, cometí muchos errores con abogados y con contadores y que después costaron mucha lana por dejarlo, Soslayarlo, por no por darle soslayarlo, atención. por no darle la atención. Y creo que es algo vital para la empresa, ¿no? Este, otra cosa que me gusta preguntar es, ¿tú tienes mentores? Sí. Digo, Te platicaba mucho, ¿no? O sea, Jesús Briceño de Cervecería Minerva, Alejandro de la Peña de La Docena, con Carlos Cuevas, mi compañero y amigo, que se dedica a otra cosa completamente diferente, Guillermo González Beristain, gente Carlos Casarín, que también es mi socio y que tiene diferentes empresas, que me apoyo y que son muy abiertos y me han enseñado a resolver cosas que parecían como muy complicadas para mí, pero que ellos con su experiencia me han ido guiando y ayudado a desenredarlo más rápido y más fácil, ¿no? y tú a su vez eres mentor de gente más joven que está empezando sus negocios. Sí, espero que me consideren mentor. No, sí, busco apoyar mucho a mis colaboradores y a mi equipo. Hoy en día, entre las diferentes unidades de negocio, debemos ser unos 120 personas y muchos de ellos son chavos, son gente que les apasiona y que les gusta cosas similares o que tienen una motivación para estar en su trabajo. Eh, Me ha apoyado en cada una de las empresas, tenemos diferentes directores, pero por ejemplo, Paola Guevara
era mi competencia y con quien me peleaba en todas las mesas para ver quién metía más vinos. Y hoy en día es la directora de Vinos Boutique y es socia del proyecto y socia de las mantequerías. Y es alguien con quien me siento a ver los dos, o sea, como ella tiene su punto de vista y el mío, y vemos qué es lo mejor para la empresa, sin un tema de egos de no, pues yo soy el de, no, a ver, ¿cuál es el más? Y buscamos transmitirlo esto a los colaboradores y ayudarlos e impulsarlos a que crezcan con nosotros y que en algún punto se vayan a hacer algo mejor, ¿no? Tú tienes un chorro de relación con chefs y con enólogos y con sommeliers. Y me imagino que muchos de estos chefs y enólogos, sommeliers y dueños de viñedos, etcétera, te dieron la oportunidad cuando tú estabas empezando, ¿no? Y cuando tú estabas muy joven, que a lo mejor no tenías todavía un nombre, no tenías una experiencia. Tú también le das la misma oportunidad cuando ves chefs nuevos, ¿no? Gente que está empezando nuevos proyectos. Claro, a ver, me gusta apoyar mucho o sea, a chefs que van saliendo, cocineros que van con proyectos de ir a lugares nuevos, de invitarlos a eventos, de llevarles gente y de pequeños proyectos de vinos, pues tener una plataforma donde se puedan exponer y donde puedan tener esos vinos en distribución. Somos muy pequeños, creo que nos queda mucho por andar, pero en lo que podamos ayudar tanto colaboradores con otras empresas, o sea, me gusta mucho, Sí, ¿no? sí he visto que te recomiendas tú todo el tiempo cosas. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me recomendaste Xocol. Y Xocol es mi restaurante favorito. Aunque creo que tienen, o sea, mucho más, o sea, para que nos recomendaran ellos más nosotros, ¿no? Pero sí, a ver, es un proyecto increíble, muy enfocado al maíz. Chris y Oscar hacen cosas muy padres, muy enfocadas. El nuevo espacio está padrísimo, su menú, pero no es como que, o sea, más bien nos apoyamos juntos, más que yo los apoyé, más bien como que buscamos apoyarnos juntos, ¿no? Oye, ¿y dónde ves a Vinos Boutique, a las mantequerías, Vigua, todos tus negocios en 20 años? O Agüero. Primero me gustaría que los negocios siguieran, que nos dieran con más colaboradores y que la gente que estuviera con nosotros lo hiciera por convicción y que esté feliz donde está. O sea, que tenga la camiseta puesta y que sea un proyecto de ellos. Creo que Vinos Boutique va hacia donde nuestros asesores de ventas o nuestros gerentes comerciales vayan subiendo hasta ser parte de Vinos Boutique como sociedad y que se muevan a diferentes ciudades a abrir mercado, donde el agua franca esté en todo el país y en exportarlo principalmente a Estados Unidos. Sería una incongruencia decir que quiero el agua en el mundo cuando estoy en contra de traer agua italiana o francesa en un buque a Guadalajara y que la consumas a 3 años aquí por todo la huella de dióxido de carbono. Pero sí me gustaría tenerlo en Estados Unidos. Y los viajes es algo que me apasiona y que me gusta mucho, que la gente viva cosas únicas y diferentes en diferentes partes y que sea una referencia como agencia de experiencias en destinos productores de vino y de gastronomía, ¿no? De toda madre. Bueno, híjole, yo creo que contigo podríamos quedarnos hablando 1000 cosas más. Conste que me quejé de los 40 minutos. De vino. Creo que llevamos como 1 hora y 25, pero he tratado de hacer, empecé haciendo las entrevistas muy largas y después las he ido haciendo un poquito más cortas y creo que funcionan mejor porque trato de enfocarme en los temas más importantes, que yo considero más importantes. Pero bueno, te agradezco haber venido, te agradezco tu tiempo. Estaría poca madre que en algunos años nos volvamos a juntar a platicar qué ha pasado con Agua Franca y qué ha pasado con los restaurantes. Soy fan de todo lo que haces, la neta. Soy fan del Agua Franca, me encanta Vigua, me encanta la mantequería. He ido varias veces ahí con mis amigos. Te deseo lo mejor, te felicito. José, pues muchísimas gracias por la invitación y ahora esperamos que te hagas fan de Suma 3. Sabes que ese no lo conozco, pero ya está. Ya estás, claro. Muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias, José. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.